Hola, muy buenas tardes. Soy Marta Turok, moderadora de este ejercicio de Entrelazando Voces, promovido por NGO Impacto, con la participación cada semana, cada viernes de 6 a 7 de diferentes participantes. Esta es la segunda mesa. La semana pasada tuvimos la primera. Rápidamente quiero recordarles para los que no se unen a nosotros esta primera vez. Nuestro objetivo general es crear un espacio de intercambio de ideas y experiencias entre personas involucradas en el rescate y la preservación del patrimonio cultural, desarrollo de capacidades, habilidades y liderazgos, producción, comercialización y consumo ético de textiles artesanales. Ni más ni menos, pero sí enfocados al textil artesanal. Entonces, en la primera mesa, nuestro objetivo fue hacer una presentación de impacto textil y de Xunca, del Xunca Hernández como representante de la cooperativa de Mujeres Sembrando la Vida, además de formar parte del equipo, el magnífico equipo de trabajo de impacto textil. Entonces, nos enteramos por parte de Adriana, nos enteramos de que lo que se busca es crear un modelo sistémico. No son acciones aisladas, están vinculadas. Y esto a través de 5 sectores. El sector de los artesanos, productores, el sector de las ONGs, bueno, ONGs que les decimos en México, el sector que de alguna manera genera escalas económicas a través de la comercialización o de los proyectos de colaboración en diseño, el sector gubernamental, que es con el que vamos a enfocarnos el día de hoy, y al final tratar de esbozar, recogiendo las inquietudes de ustedes y lo que nos plantean los ponentes, generar un borrador de un decálogo de mejores prácticas, un decálogo de comercio ético y mejores prácticas colaborativas. Para allá vamos, queremos construir, ir creando una serie de mecanismos de tal manera que no dejamos solo a un sector o al otro, sino que todos interactuamos. Hace 8 días, Adriana nos platicó, nos presentó el modelo de transformación textil y también nos hizo ver que hay un marco de referencia incluso filosófico, que es el Lekil Kushlehal, vivir bien, el bien vivir, y que esto sea algo que permee en todas las capas de la sociedad, incluyendo los sectores activos y los sectores que se vinculan. Entre los puntos que pudimos recoger, que pude recoger, fue que para asegurar la representatividad de los sectores, de estos 4 sectores que hablamos, pues tenemos que ir creando redes. Red de las y los productores textiles para que también discutan entre sí, red de las ONGs y personas de la sociedad civil, red de las diseñadoras, diseñadores, desarrolladores de producto. Y de esta manera, con la participación del sector gubernamental y lo que a ellos les corresponde hacer, que es lo que veremos el día de hoy, establecer de manera sectorial primero, intersectorial después, la corresponsabilidad y las bases para el reconocimiento a la co-creación. Entonces, vamos a empezar ya con la segunda mesa. Nuestro objetivo es generar un entendimiento de las políticas públicas culturales y las nuevas acciones legislativas en materia de protección
patrimonial colectiva de los pueblos originarios, así como las acciones preventivas y de defensoría actuales. Vamos a contar con la estupenda participación de Miguel Pot Grajales por parte del Senado de la República, secretario técnico de la Comisión de Cultura. Nuestra querida compañera Susana Harp está al frente de esta comisión. Contaremos después con la participación de Alberto de la Rosa, que viene por parte de la Dirección General de Vinculación y Capacitación Cultural de la Secretaría de Cultura Federal, y fue amablemente Esther Hernández Torres, la directora general, le pidió que participara, y ya veremos por qué, porque él ya está haciendo unas acciones de capacitación. Y en tercer lugar, agradecemos muchísimo la participación del doctor Javier López Sánchez, quien está al frente en la actualidad de la cuarta visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que emitió la recomendación 035 el año pasado, pues casi a finales de mayo, principios de junio, y también pues nos platicará lo que ellos están haciendo. Yo quiero hacer una breve introducción también. Hace 8 días hablé más sobre el valor cultural de la indumentaria y de la actividad textil, pero también sabemos que tiene un papel muy importante, que se ha convertido de manera ascendiente, muy importante el papel del desarrollo económico a través de de la comercialización de los objetos que nacieron como objetos de autoconsumo o de consumo regional, y ahora la búsqueda de mercados y el porcentaje de ingreso que representa para las familias y particularmente para las mujeres, pues es invaluable. Y al mismo tiempo nos enfrentamos a que hay invasión, que no hay fronteras en este mundo globalizado y en este mundo donde no parecen haber reglas. Vemos una invasión, vemos piratería de cosas que parecen ser hechas a mano y no lo son, o cosas que son de los mismos grupos mayas hechos en otros países donde sus costos de producción son menores, o donde sí están usando máquinas, o sea, mecanizando, y no sabemos, parece manual y no lo es. Entonces, de alguna manera, esto es lo que nos lleva ahorita a sentarnos, a hacer este tipo de invitaciones, de hacer estas reflexiones, y los esfuerzos que se hacen desde muchas trincheras. Una de ellas siendo el sector de las ONG, que buscan mantener una posición más equilibrada, ay, se me fue la palabra, a través de la cadena de valor, es decir, tomar un paso atrás y tener de alguna manera la posibilidad de ver la problemática, plantearla y coadyuvar, caminar junto con los actores que sí tienen la posibilidad de actuar sobre la realidad. ¿Qué es lo que ha pasado en estos tiempos? ¿Cuál es nuestra situación, el estado actual de la protección patrimonial colectiva del sector textil? Bueno, sabemos, y esto lo veremos en un momento que presentemos el mapa del mapa que ha hecho Viernes Tradicional, que por cierto no me he presentado con mi traje Viernes Tradicional, mejor de una vez. Traigo un muy bello, muy fino huipil de llamado Venustiano Carranza Chiapas, pero así como le dije a Adriana hace un momento, usemos los nombres, recuperemos dentro de estas recuperaciones los nombres que le dieron los pueblos. Este es San Bartolomé de los Llanos,
hoy denominado por las instancias gubernamentales Venustiano Carranza, Chiapas, en la zona de calor, y traigo un rebozo clásico de jaspe con colorido innovador del pueblo de Tenancingo, Estado de México, todo de algodón, y traigo mis aretes de un diseño contemporáneo hecho por Flora María, que quienes viven en Chiapas la conocen muy bien, y platicaré de eso cuando me vista de caracol púrpura, de una colaboración que tuvimos con ella. Entonces, lo que teníamos era una situación de una ley de derechos de autor que no reconocía ni los derechos culturales de los pueblos, los derechos colectivos. En todo caso, lo único que tenía que hacer alguien que tomara diseños era acreditar de dónde eran. Y esto fue una de las primeras cosas que llevaron al Senado a hacer una derogación de la cláusula de los derechos de autor para que se consideren sujetos de derecho autoral las creaciones de los pueblos. Lo segundo fue la recomendación, bueno, lo segundo fue crear una ley de salvaguardia de los conocimientos culturales e identidad de los pueblos y comunidades, que hoy nos enterarán de qué se trata. Y lo tercero fue una recomendación general, la 035 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, es la primera vez que vemos a varias instancias gubernamentales retomando y dándole la importancia que esto tiene. Y no lo tiene nada más por nosotros, por ser un patrimonio cultural de México, sino de las comunidades. Son ellas las que han marcado la pauta. Hubo una carta de la secretaria de Cultura Federal, Alejandra Frausto, cuando salieron unos diseños de Carolina Herrera, y les dijo que estaban usando, se estaban apropiando culturalmente de patrones usados que forman parte de la cosmovisión de pueblos y regiones específicas de México, y que les exigió una explicación y además les preguntó si iba a haber algún beneficio para las comunidades en las que ellos habían trabajado. La respuesta fue, pues, nos inspiramos y para nosotros es un homenaje. Entonces, esto es lo que nos tiene aquí. ¿Son derechos? ¿Hay derechos? ¿No hay derechos? Y la inspiración es divina y por lo tanto está ahí al alcance de cualquiera. De eso queremos hablar el día de hoy. Y nada más para mostrar un par de ejemplos, por favor pediría que me pongan el mapa que tiene 49 casos, es un mapa que mantiene Viernes Tradicional y tienen hasta hoy 49 casos. Les mandé hoy en la mañana un nuevo caso. No los vamos a ver todos, sino no vamos a tener mesa, será monólogo y no queremos eso. Vamos a trabajar 3 ejemplos nada más. Yo quisiera que nos fuéramos a Tlahuitoltepec, a Santa María Tlahuitoltepec. Ahí está, ahí está. Este es el primer caso, de alguna manera, que fue el descubrimiento por parte de la ahora senadora Susana Harp de una blusa prácticamente idéntica, podríamos decir en un 99% idéntica, hecha por Isabel Marant y vendida en Estados Unidos. Este es el primer caso donde la comunidad que se rige por usos y costumbres se pronunció públicamente. Y fueron muy claros y dijeron, ¿por qué no vino a pedirnos permiso? Nosotros le hubiéramos explicado lo que la blusa representa para nosotros. Nuestra blusa, es decir, los derechos de uso, no están en venta. Entonces, no era un asunto necesariamente económico, sino de respeto. Vámonos ahora al caso de Chiapas, de Aguacatenango. También es una de las blusas que le gusta mucho
aquí tenemos Sara, Sara, Sara y Starmela. Es decir, son bordados en puntadas que las hay en todo el mundo, pero justamente es la colocación, la selección y colocación de estas puntadas, estas flores, estas ramas, lo que les da identidad, y en el fondo de eso se trata. No importa si son diseños prehispánicos, si llegaron con la conquista o hace 100 años, es la manera en que hay un proceso de apropiación y de proyección de una identidad colectiva. Entonces, en este caso es donde también con la comunidad se han hecho talleres justamente con la Dirección General de Vinculación, y ya nos platicarán de esto. Y el tercer ejemplo que quiero tocar es el de Tenango de Doria, que es el campeón a nivel nacional y mundial. Tiene algo miren nada más la lista no tiene fin. Hoy justamente me mandaron Spoonflower a través de eBay, pero quiero hablar un poquito del caso de Carolina Herrera. En este caso, podemos ver Pineda Cobalín, que es nacional, Mara Hoffman, Nestlé, que es a través de su representación nacional, Pottery Barn, Draco Textil, Mango, Yuya, That's It, Batika Marilis, Marks & Spencer, Desigual, Louis Vuitton, Carolina Herrera, Olivia Benetton, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que podemos decir del caso de Carolina Herrera y que llevó a la Secretaría de Cultura a exigir una explicación? Ellos tuvieron una colaboración previa con un museo y la sociedad de amigos de ese museo, que es mexicano, es público y privado, y hicieron unas bolsas bordadas en Tenango de Doria con 2 grupos, una línea de bolsas muy exclusiva porque los bordados eran hechos por las mujeres, unas cuantas mujeres, conocía a las miembros. Esto llevó a que en esta nueva colección, pues simplemente tomaran los motivos y los imprimieran. Es decir, la pregunta es, una acción que sí contribuyó a la economía de varias familias, les dio el permiso, la autorización ya para inspirarse, que fue lo que ellos contestaron a la Secretaría de Cultura, es que nos inspiramos, es que es un homenaje a México. Entonces, vemos aquí que la propia empresa se cae en contradicción. Por un lado, respeta, trabaja, crea economía, y por el otro lado, retoma, imprime para una línea que es muy exitosa a nivel internacional y que dice, no, pues la ley no me obliga. Finalmente no lo dijeron, pero de alguna manera lo dieron a entender. Entonces, yo quisiera nada más con esto, gracias por el mapa, invitarlos, entren a la página web y busquen al Facebook o a la página web y busquen Viernes Tradicional, y ahí van a poder encontrar el mapa. Pues yo quisiera entonces ya pasar a nuestros invitados del día de hoy. Entonces, nuestro primer participante es el licenciado Carlos Miguel Pot Grajales. Es licenciado en Sociología y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derechos Parlamentarios por la Universidad Autónoma del Estado de México. Se ha desempeñado en el Senado de la República como secretario técnico de las comisiones de Cultura, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, Jurisdiccional, Educación y Reforma del Estado. Tiene una muy amplia trayectoria dentro del Senado. Es miembro del Servicio Civil de Carrera de la Cámara de Senadores desde el 2006 y ha desempeñado actividades profesionales en los ámbitos social, educativo y cultural. Por favor, Miguel, tu presentación. Muchas gracias, doctora Turok. Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Alberto. Me da mucho gusto poder participar en esta
en esta mesa de trabajo sobre un tema muy sensible y que durante muchos años se le ha dado vueltas y vueltas, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, y aún no estamos en la condición de tener una fórmula resuelta. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, lleva alrededor de 15 años discutiendo este tema y no lo ha podido resolver. Y en México tenemos mucho tiempo generándose propuestas y propuestas que tampoco han sido muy exitosas. Estamos en el camino y pues le pediría si pueden compartir la presentación. Cuando la senadora Susana Harp llega al Senado de la República, lo primero que le pide a su equipo técnico de trabajo es una fórmula para verlo desde la perspectiva de la protección y evitar esto que de manera común llamamos plagio. El problema inicial, si quieren poner la siguiente, es que enfocándolo como una materia del derecho de autor, encontrábamos dificultades. Sin embargo, ese era el lugar en donde estaba puesta estos bienes culturales, pero se les consideraba de dominio público. Es decir, cualquiera que dijera, como ya lo señaló la doctora Turok, de dónde provenía tal imagen o tal bordado o tal objeto, podía hacer uso de él, podía explotarlo. Pensamos que tal vez con la idea de que como era un patrimonio histórico, cultural, pertenecía a todos los mexicanos, todos tenían derecho al acceso. Contrario a esto, nosotros pensamos que no todos tenemos derecho al acceso a ese patrimonio, pero no a disponer de él. Entonces, la primera propuesta que entró en vigencia en enero de este año, en enero de 2020, fue sacar del dominio público a los bienes de las culturas populares y a estos bienes que de manera genérica, en este caso, les llamamos manifestaciones culturales tradicionales en la Ley Federal de Derecho de Autor, por unas cuestiones técnicas que tienen que ver que la ley se comunique en su propio lenguaje. Desde esta perspectiva, la siguiente lámina, se sale de la condición de dominio público y entonces si no está en la condición de público, esto quiere decir que hay que pedirle permiso a alguien para hacer uso de ellos. En esta reforma no se entró en la condición de, pues, que del derecho de pago de regalía, que el derecho moral, que el derecho patrimonial, no, porque la perspectiva es un tiro de largo aliento. Por lo pronto sí, todo mundo cuando ve un tenango de Doria sabe de dónde viene y la comunidad a la que pertenece, así como los bordados de Tlahuitoltepec o la música de alguna comunidad de los tamborileros de Tabasco. Y entonces, la idea es que se le pida permiso a ellos. Como se trata de un derecho que toma esta forma de un derecho colectivo, por supuesto las comunidades tienen que organizarse, como bien ya fue señalado, a través de sus propias redes, con el apoyo del sector gubernamental y por supuesto con apoyo de las organizaciones de la sociedad civil. Pero fundamentalmente, para ejercer un derecho colectivo, todas las comunidades tienen que organizarse. Porque de lo que se trata, o lo que se logra con esta reforma a la Ley Federal de Derecho de Autor, es que la ley equipare los bienes tradicionales, los bordados, lo que llamamos comúnmente artesanías, las expresiones de alfarería, se equiparen a cualquier obra artística de cualquier disciplina, música, danza, teatro, literatura, cualquiera que sea arquitectura, cualquiera que sea, pero no que se equipare para que se le vea, pues también es arte, porque eso no es suficiente decirlo, que se equipare en derechos. Esa es la idea sustancial de esta reforma de derecho de autor. Cualquier autor, cuando va a ser utilizada su obra, le tienen que pedir permiso, a él o al titular de los derechos. En este caso, el titular de los derechos
de ciertas expresiones culturales es cada una de las comunidades. Y este es el primer reconocimiento importante. Segundo, el segundo tema importante que nos lleva ya le estoy moviendo acá a la otra pantalla, que nos lleva al tema de la salvaguardia, de la ley de salvaguardia, es que el derecho de autor y el derecho de propiedad industrial son formas de propiedad y como tales se protegen. Es decir, es una propiedad que se le acredita a un propietario, en este caso, el creador de la idea de un tema musical, de un diseño, de una obra arquitectónica, de una escultura. En el caso de la propiedad industrial, es un inventor al que se le adjudica una idea de un desarrollo tecnológico. Es decir, hay un vínculo entre la persona que crea y el derecho que se ejerce sobre esa invención o sobre esa idea, lo que establece una propiedad. Pero aquí en los elementos de la cultura y identidad de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, no estamos hablando de una propiedad personalizada, sino más bien de un derecho colectivo, de una titularidad sobre un conjunto de bienes, sobre un conjunto de manifestaciones que no le pertenecen a nadie lo individual y que por eso nadie lo individual puede disponer de ellos, sino que es la comunidad la que dispone de ellos. Digamos, este es el principio filosófico fundamental en materia de derecho. O sea, no es un derecho de autor, no es una propiedad intelectual, pero sí es una titularidad que reconoce el Estado mexicano a los pueblos y comunidades, una titularidad de un derecho colectivo sobre los elementos de su cultura e identidad, sobre los cuales solo ellos pueden disponer. ¿Y qué es lo que regula la ley? Una vez reconocido este derecho, lo que la ley regula no es cómo lo va a hacer la comunidad, eso está sujeto a la libre determinación y autonomía de cada uno de los pueblos y comunidades, a sus usos y costumbres, a sus sistemas normativos. No, lo que la ley regula es el uso por parte de terceros. La ley no regula qué pasa en la comunidad y cómo produce la comunidad, si quieren pasar a la siguiente lámina, sino crear un mecanismo que regule la actuación de terceros, y creo que más bien hasta la siguiente lámina, que regule la actuación de terceros y que pueda establecer eventualmente las sanciones correspondientes por el uso no consentido, lo que llamamos plagio, por el uso no permitido, y que al mismo tiempo la comunidad determine cuáles elementos de su cultura están disponibles para terceros, cuáles no están disponibles para terceros, como pueden ser ceremonias, rituales, algunos procedimientos de sanación. Eso lo determinará cada comunidad. Y cuáles sí pueden intervenir terceros, no en su producción directa, pero sí en su distribución, sí en su comercialización, o cómo pueden vincularse. Eso es lo que establece la ley. Y establece la ley algunas vías para que las comunidades tengan acceso a la justicia, que es por una vía de conciliación, a través de poner una queja, a través de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salvaguardias, entre ellas una participación señaladamente importante para la Secretaría de Cultura y a través del conjunto de instituciones que tienen, y por el otro lado, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que es la entidad interlocutora del Estado mexicano ante los pueblos y comunidades. Digamos, estos son los criterios generales de la ley que permitirían, por un lado, reconocer lo esencial, que es este elemento, este derecho colectivo a la titularidad sobre los elementos de la cultura e identidad de los pueblos, que garantiza, por un lado, el acceso de todos los mexicanos a estos bienes, pero solo la disposición de los mismos por parte de los pueblos y comunidades, que ellos elijan cuáles son los bienes que sí y que no pueden ser accesibles a terceros,
y al mismo tiempo poder tener instrumentos que permitan hacer judicializable este derecho a través de la conciliación o a través de la denuncia directa. Es decir, los pueblos y comunidades podrán ir a una instancia del sistema de salvaguardia, iniciar un procedimiento de queja y una negociación, o si no, o simultáneamente un proceso de queja por el uso no consentido. Y esto llevaría a infracciones equivalentes hasta 4 millones de pesos. Porque ese es el tamaño de las sanciones que se imponen para los usos no permitidos en propiedad industrial o en derecho de autor. Porque nuestro propósito es equiparar estas manifestaciones, estas expresiones culturales, este uso no consentido de las expresiones culturales, a cuando se violan los derechos de autor o cuando se violan los derechos de propiedad intelectual, porque prácticamente estamos hablando de lo mismo, es decir, de ideas originales que generan ciertos, que se plasman en ciertos objetos de la manera más increíble. Ahora, ¿qué es algo que recorremos por toda la ley? Por toda la ley, es el principio esencial del respeto a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas. Ellos van a decidir cómo se organizan y ellos van a decidir cómo ejercen esta ley. En el caso de que ellos quisieran optar por otra vía, es decir, que no fuera la vía de la ley de salvaguardia, la ley permite que para ciertos efectos puedan hacerlo por la vía del derecho de autor o puedan hacerlo por la vía de la propiedad industrial. Ahora bien, se señalaba hace rato, tenemos copias por todos lados en lugares del mundo. El sistema está concebido de tal manera en el que participen un conjunto de instituciones, por ejemplo, la Secretaría de Relaciones Exteriores, para poder identificar procesos de plagio en otros países y poder ejercer acciones, digamos, de presión para evitar este tipo de actos, o la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Economía, que podrían imponer salvaguardias a la importación de mercancías que copian en grado de imitación a estas manifestaciones culturales de los pueblos y comunidades indígenas. Todo esto coordinado por las dos entidades, una desde la perspectiva de la protección, que es la Secretaría de Cultura, y otra desde la perspectiva de la protección legal, que sería el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, y el apoyo indiscutible del Instituto Nacional de Derecho de Autor. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Quedo a sus órdenes para cualquier pregunta. Bueno, pues nos quedan un par de minutos. Vamos a hacerte dos preguntas de nuestro auditorio, Miguel. Muchísimas gracias por tu presentación. Fanny Estrada pregunta, ¿qué diferencia hay entre la salvaguarda y la salvaguardia? ¿Hay una que es legalmente? No, salvaguarda sin la I, son las medidas que imponen en materia, ¿cómo se llama?, de internación de mercancías al territorio nacional para que paguen impuestos o para que sean registradas de manera adecuada en las aduanas. Pero salvaguardia y salvaguarda en general no tienen ninguna diferencia. Para nosotros, eso sí es importante responder, ¿qué entendemos en la ley por salvaguardia? Permítanme, déjenme, lo busco porque es importante. La salvaguardia, retomamos dos posturas, dos concepciones, una que tiene que ver con la UNESCO. La salvaguardia es el conjunto, en esta ley, es el conjunto de medidas de carácter jurídico, técnico, administrativo y financiero para la preservación y enriquecimiento de los elementos de la cultura y identidad de los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanos y equiparables, que incluyen, entre otras acciones, la identificación, documentación, investigación, protección, promoción, valoración, transmisión y revitalización de esos elementos. Una segunda pregunta
Miguel de Amparo Rincón, ¿cómo funcionarían los derechos colectivos en comunidades que comparten regiones? Por ejemplo, los Wixárika que están en Jalisco, Nayarit, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Sí. Esta es una pregunta fundamental y de difícil resolución en la ley. La ley reconoce la titularidad del derecho colectivo al uso de las expresiones a cada comunidad, pero sabemos que hay comunidades que comparten esas mismas expresiones. La ley permite, la ley no es un registro, que el que llega primero es el que se queda con la titularidad de la manifestación, de ninguna manera. La titularidad se reconoce por reclamación o por autorreconocimiento, que puede ser un procedimiento que se haga ante los presidencias municipales, en principio, ante las entidades federativas, ante el propio Sistema Nacional de Salvaguardia, y que de una manifestación pueden ser titulares una o más comunidades, o una o más manifestaciones pueden ser compartirse con una o más comunidades. Como este es un derecho colectivo, como todos los derechos colectivos, tienen que organizarse las comunidades para ejercerlo, designar a una autoridad con base en sus usos y costumbres, o a un colectivo, lo que ellos digan, para que haga la negociación de cómo van a hacer esta autorización. Y si esta autorización tiene que provenir de dos comunidades, se hace simultáneamente. En tanto no haya acuerdo entre una comunidad y otra respecto del uso y aprovechamiento de una manifestación cultural, será indisponible. Eso señala la ley. Es decir, o se ponen de acuerdo o no se puede usar. Y eso ocurre con el derecho de autor. Cuando dos compositores que participan de la letra y la música, por ejemplo, uno dice sí se la prestamos a tal autor, a tal cantautor, y el otro dice no, ese me cae re gordo, pues si uno dice que no, esa obra queda indisponible. Siguiendo ese mismo modelo, que es un modelo probado a nivel internacional, es que lo hicimos en estos términos. Una manifestación, cuando es compartida, se ejerce de manera colectiva, se ejerce de manera organizada, se ejerce de manera convenida, pero si no hay acuerdo, queda indisponible. Pues muchísimas gracias, Miguel. Seguramente habrá tiempo al final, nos llegarán algunas preguntas más. Pasemos a nuestro segundo participante. Me da mucho gusto presentar a Alberto de la Rosa Tenorio, de la Dirección General de Vinculación y Capacitación Cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. Es maestro en Políticas Públicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, con participaciones en la Fundación Getúlio Vargas de Río de Janeiro, Brasil, y el Instituto de Socioeconomía de las Organizaciones en Lyon, Francia, con proyectos de investigación vinculados al trabajo de la cultura en los ámbitos comunitarios. Actualmente es el responsable del área de profesionalización de la Dirección de Capacitación Cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. Muchísimas gracias por tu participación, Alberto. Adelante. Muchísimas gracias, doctora. Es un placer para mí estar aquí en esta distinguida mesa. Un placer estar con ustedes, Miguel, Javier. Estoy encantado de que nos hayan invitado. Felicitar también a ONG Impacto por esta iniciativa que están llevando a cabo en estos tiempos de contingencia, donde estamos obligados todos a mantenernos guardados y que yo creo que todas y todos nuestros espectadores están también encantados de acompañarnos precisamente en la misma circunstancia. Espero que todos estén muy bien. Les mando un saludo fraterno por parte de nuestra directora general Esther Hernández y nuestra directora de área Karina Franco. Les agradecemos mucho la invitación. Es un placer aquí estarlos acompañando en esta mesa. Me parece muy interesante sus aportaciones, muy puntuales. Yo creo que lo que corresponde a la cancha de desarrollo del trabajo que nosotros llevamos a cabo es, digamos, la otra cara, ¿no? Que tiene que ver con la ejecución de esas políticas, ¿no? Tiene que ver con toda esta legislación, esta letra que sin un accionar, bueno, pues quedaría como un accionar muerto, ¿no? Y para ello creo que es muy importante contemplar una serie de modificaciones que se han dado
en el contexto de las políticas públicas y del accionar de la Secretaría de Cultura en específico, y puntualmente con un programa que es, me parece que el programa emblema o uno de los programas más importantes de la Secretaría, que es el programa Cultura Comunitaria, por un lado, y también del esfuerzo que se ha desarrollado por parte de la Dirección de Capacitación Cultural, precisamente para el trabajo a nivel nacional en distintos ámbitos con agentes, gestores y promotores culturales. Creo que es muy importante identificar en este accionar de la política pública y de las instituciones, en específico a nivel federal de la Secretaría de Cultura, esta ruta que se ha desenvuelto, se ha desarrollado en el trabajo directamente con los institutos estatales, con los institutos municipales. Venimos de un antecedente inmediato que tiene que ver con cierto privilegio, predilección por, podemos decir, por las bellas artes, por ciertas orientaciones artísticas, ciertas expresiones, y en este momento nos encontramos en un proceso de tránsito muy interesante, a mi parecer, que involucra un sector bastante amplio, que implica la riqueza enorme que tiene nuestro país en cuanto a sus pueblos, a sus comunidades y a una diversidad amplísima de expresiones culturales que ahora están en el foco de la política del gobierno federal. Para mí es importante puntualizar que no es que las bellas artes queden exentas, es simplemente una pluralización y otro tipo de accionar que va de la mano de estos espacios locales y de estos espacios comunitarios en donde se desenvuelven todo este tipo de expresiones, y que es muy importante tener en cuenta, no solamente como agentes externos, individualizados o aislados a los que hay que proteger de manera a lo mejor paternalista, sino también hacer un desarrollo de trabajo conjunto, de construcción colectiva, de trabajo en redes, pero desde un punto un tanto diferente, ¿no? Quizás no con las mismas mediaciones que se tenían anteriormente, es decir, con esta triple o esta triangulación. Para que llegue una acción, un beneficio a una comunidad, bueno, pues pasa primero por el Instituto Estatal, después por el Instituto Municipal, y finalmente entonces alguna parte llega a algunas de las comunidades. Bueno, pues podemos ver ahora una transición en ese esquema, en esa forma de accionar, que a mí me resulta interesante, es no dejar de lado a los institutos estatales, a los municipales, sí priorizar un poco más el trabajo municipal o con los institutos municipales, pero también echando mano de una fuerza invaluable que está en todo el territorio, que involucra a una multiplicidad de agentes, gestores y promotores culturales que están en todo el territorio y que ahora se suman a las fuerzas de la Secretaría del Gobierno Federal y que nos permiten vincularnos de otras maneras, en otros sentidos, con las actividades que se llevan a cabo por las mismas comunidades en el trabajo ya desde adentro de estos equipos, ¿no? Me parece muy interesante puntualizar esta orientación, este cambio de enfoque que ha permeado también el trabajo que se ha llevado a cabo en la Dirección de Capacitación Cultural. Para mí es posible ver esta marcada distinción sobre todo en la construcción de procesos que tenían que ver con la consideración de múltiples expertos, por ejemplo, que estaban ubicados en las principales ciudades, y dígase en las principales ciudades, pero estamos hablando específicamente de la Ciudad de México, y que ahora nos invita a repensar esos criterios, ¿no? ¿Dónde están los saberes? ¿El saber está únicamente concentrado en la Ciudad de México, en las principales ciudades, o tenemos una diversidad, una pluralidad de saberes y de riquezas que hay que reconocer, que hay que buscar, que hay que fortalecer y que hay que aprovechar al interior de las mismas comunidades para contribuir a ese resentido o a ese sentido de lo comunitario con un valor diferente? Vemos en estas explicaciones, en lo que presentaba la doctora Marta, precisamente el valor que ya le están dando en distintas industrias, sobre todo de la moda, a la fabricación de estos textiles. Me parece muy curioso porque al parecer en el ojo global, pues estas son expresiones artísticas valiosísimas y por lo que mucha gente paga muchísimo dinero. Pero resulta que de pronto al interior de las comunidades y nosotros mismos cuando visitamos
una localidad, pues no tenemos esa misma consideración, o al mismo interior de las comunidades, pues muchas veces se ve como parte del trabajo cotidiano, pero no como una verdadera expresión artística, un producto original que tiene una trascendencia, que se ha construido en colectividad por varias generaciones y que tiene una riqueza enorme y que vale la pena defender. ¿Cómo trabajamos en este sentido? Es importantísimo considerar que no solamente entre nuestras preocupaciones está la idea, digamos, de esta figura del gobierno federal que protege, o esta figura del gobierno o que denuncia un caso como este que se presentaba hace un momento, cosa que es muy importante que se reconozca, sino que también tiene que ver con la exigibilidad de los derechos. Va de la mano mucho con este proceso de judicialización de la cultura, que me parece que es un proceso muy necesario, indispensable, pero también tiene que ver con la articulación, el trabajo en conjunto, la organización de las comunidades en un espacio de vinculación, de conocimiento, de reconocimiento también de las instituciones y de sus procesos, en un sentido que va en ambas direcciones y que nos permite hacer de estos espacios sociales, de estos grupos y de estas capacidades organizativas que ya se tienen en las comunidades, de estos procesos de construcción autónoma que ya se tienen en las comunidades y que es muy rico, una herramienta fundamental de acción y de exigibilidad de esos mismos derechos. Saber lo que vale nuestra cultura, saber cómo defenderla, saber cómo defender nuestro patrimonio y poder accionar en colectivo, no solamente en lo local, sino ya también desde lo local hacia lo nacional, es uno de los grandes retos que tenemos. En ese sentido, creo, la Secretaría de Cultura está haciendo un esfuerzo bastante valioso, me parece muy interesante esta búsqueda de nuevos caminos de articulación, de nuevos caminos de comunicación, de llevar otro tipo de esquemas formativos y de construcción, intercambio de saberes, de valoración de los sentidos locales, en un esfuerzo que es bastante complejo, que implica muchos procesos institucionales, procesos de trabajo, de comunicación y de articulación comunitaria, que tienen que ver con cómo desde la Secretaría hay un brinco mortal hacia la comunidad sin tantos filtros institucionales, y cómo podemos desde acá poder generar y detonar trabajos y procesos al interior de estas redes para precisamente lograr estas cosas que planteaba hace un momento. El reconocimiento de unos, de los otros, de la riqueza de la cultura, de las instituciones, de su posibilidad de defender este patrimonio ante ellas y de organizarnos para hacerlo. Hemos tenido alguna pequeña experiencia tratando de impulsar nuevos agentes culturales formadores en toda la República, precisamente para tratar de detonar procesos que tienen que ver con la nueva antropología jurídica en materia de derechos, tratar de hacer en la medida de lo posible que se esparza todo este conocimiento de posibilidad acerca de lo que nos corresponde, que es poner al alcance el conocimiento, fortalecer el reconocimiento de las comunidades y promover que desde ahí se puedan detonar estos fenómenos de exigibilidad de los derechos y a fin de cuentas podamos lograr un ejercicio efectivo de los derechos culturales, que es nuestra finalidad última. Ese es, desde mi perspectiva, uno de los trabajos que nos corresponde hacer y que se tiene que desarrollar desde distintos frentes, no solamente desde el gobierno federal, y que vale mucho la pena tratar de impulsar desde las organizaciones no gubernamentales que llevan mucho tiempo ya en ese desarrollo, desde los colectivos, desde los equipos de trabajo que tienen distintos enfoques, y en donde están accionando múltiples procesos, distintos agentes e incluso abogados que también están desarrollando procesos de asesoría para las comunidades y que puedan así proteger la producción, puede ser artesanal, artística, que se está llevando ya incluso a otros mercados y que está completamente susceptible de ser tanto pirateada como
como duplicada, como revendida, como alterada y en todos los sentidos se puede ver afectado el patrimonio colectivo nacional. En ese sentido sería lo que... Muchísimas gracias, Alberto. Yo tengo una pregunta, pero quisiera darle voz a nuestro tercer invitado y luego plantearlo al final, Alberto. Claro. Gracias. Entonces, el doctor Javier López Sánchez es miembro del pueblo maya celtal de Chiapas, México. Miliote. Lione. Ah, bueno. Lione, Cosinyola Bontón. Lo saludé y le pregunté, ¿está usted bien? Está ahí, Mileca Bontón, su corazoncito, y dice que bien. Actualmente es director general de la Cuarta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es doctor en educación, maestro en lingüística indoamericana y licenciado en educación primaria indígena. Fue director de investigación y director general del INALI, el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas. Presidió el Secretariado Técnico del Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural de México. También embajador de Ética Global y Educación por los clubes UNESCO para América Latina y el Caribe. Y entonces, pues lo queremos invitar a que nos platique sobre la Recomendación General 035 emitida el año pasado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, doctor. Bueno, les he hablado en mi lengua madre, que es la lengua maya tzeltal, y les he dicho, mujeres y hombres de buen corazón, muy buen atardecer. Esto dije en maya tzeltal. Pues muchas gracias, Adriana, muchas gracias, Marta, a los colegas, a Miguel, a Alberto, por esta compartencia maravillosa de un tema que nos incumbe sin duda a todos. Primeramente quisiera comentar que hablar del patrimonio cultural tiene que ver con un asunto no solamente material. Creo que Marta hizo una extraordinaria introducción y lo que Miguel explicó en el ámbito mucho más filosófico, de eso se trata. Por eso el concepto de Lekil Kushlehal, que supone el buen vivir. Entonces hay un conjunto de cosas, no es solamente el asunto de lo material, tiene que ver con una forma de ver, una forma de entender y comprender y vivir la vida. De modo entonces que las creaciones son simbolismos fundamentales y que tienen que ver con la identidad, lo decía Marta también. En ese sentido, lo que quiero comentar de esta parte introductoria es que estamos hablando de situaciones identitarias y que en estas creaciones, esos simbolismos, hay plasmado conocimientos, filosofías de vida, las matemáticas, las ciencias naturales, en fin, un conjunto de cosas. Es una visión mucho más holística de cómo se concibe. De modo que, como decía Marta, claro que no es un asunto solamente comercial, porque originariamente la gastronomía, la vivencia con la madre tierra y, por supuesto, la indumentaria, nunca se le vio desde un punto de vista comercial. Por eso es que no existe este pleito entre a ver quién es el autor de una cosa, de un asunto, sino es el producto de una creación colectiva. Es parte de ese pensamiento colectivo. Entonces, por supuesto que no habían restricciones de uso de esas creaciones, de esas imaginaciones, de esos pensamientos plasmados en huipiles, en textiles y en fin, y otros tipos de materiales más. Pero bueno, en esta parte introductoria solamente quiero decir que tenemos un problema de fondo, y el problema de fondo tiene que ver con que los pueblos indígenas han experimentado un asedio comercial terrible, tremendo. Pero no solamente el asedio comercial. El punto 2 es que no existen marcos jurídicos que protejan estas creaciones. Y el punto 3, peor tantito, no existen políticas públicas efectivas, eficaces, que promuevan justamente estos diseños, estos
patrones, las pinturas de los pueblos originarios. Entonces, si nos damos cuenta, en el fondo son tres grandes cosas que se conjuntan. Repito, número uno, la falta de mecanismos jurídicos que permitan la protección, la tutela de estos derechos colectivos. Dos, tiene que ver con la falta de políticas públicas eficaces. Y tres, por supuesto, tiene que ver con el reconocimiento jurídico de estos diseños, de estos patrones culturales. Y bien, después de esta introducción, permítame rápidamente entonces hacer comentarios respecto de la recomendación 035. La primera parte es, ¿cuáles son las razones de por qué se emite esta recomendación? Vinculado con todo lo que ya dijimos todos, en primer lugar hemos de decir que la Comisión Nacional da cuenta de que las empresas nacionales e internacionales, efectivamente, como ya se ha comentado, han despojado a pueblos y comunidades indígenas de nuestro país de su patrimonio cultural inmaterial mediante la apropiación y reproducción indebida de diseños, patrones, pinturas y dibujos que forman parte de su universo simbólico y que tienen que ver, por supuesto, como decíamos antes, de los saberes ancestrales y de su identidad. Número dos, y como decíamos también ya, a pesar de que las entidades federativas han legislado en la materia, el reconocimiento y defensa del patrimonio cultural en el país, las normatividades no se encuentran armonizadas ni mucho menos homologadas. Por eso el importante trabajo que impulsa la senadora Susana Harp. Y tres, por supuesto, la falta de armonización entre leyes generales, federales y estatales con los instrumentos internacionales afecta a los derechos de preservación integral, desarrollo, promoción y protección de elementos de cultura e identidad de cada pueblo y comunidad indígena del país. En ese sentido, entonces, el objetivo central de la recomendación tiene que ver con estas omisiones existentes en los marcos normativos, así como en los alcances de diversas instancias del Estado con relación a las problemáticas de la sustracción y la apropiación cultural indebida que enfrentan los pueblos y comunidades indígenas en sus usos, sus objetos, sus artefactos y todo lo que tiene que ver con sus creaciones y sus conocimientos. Esta sería la parte, digamos, del razonamiento de por qué se emite la recomendación general. Ahora bien, esta recomendación fue emitida en su generalidad al titular del Poder Ejecutivo Federal, se entregó también a la Secretaría de Cultura, a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, a los titulares de los poderes ejecutivos locales, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, al Congreso de la Unión, a los poderes legislativos de las 32 entidades federativas de la República Mexicana, a las presidencias de las comisiones estatales de derechos humanos. En fin, esta es un poco como la parte del por qué se emiten las recomendaciones. Ahora bien, me voy a una tercera parte que tiene que ver con estas recomendaciones, cuál es el fondo de esas recomendaciones y cuáles serían las propuestas de las políticas públicas del por qué se emiten estas recomendaciones. En primer lugar, como lo dije al principio, sin duda se requiere una mirada distinta de país. Requerimos de un país mucho más plural, incluyente, que no excluya a nadie, una visión mucho más holística. Si tenemos una visión de país incluyente, entonces nos lleva a pensar que requerimos de la construcción de una narrativa jurídica pluralista e incluyente. Nos lleva justamente a pensar la importancia de lo que supone la armonización jurídica. Y esto es crear una narrativa jurídica incluyente con perspectiva de derechos culturales, humanos, con perspectiva de género y lingüísticos. Permítanme rápidamente comentar por qué hablar de la importancia de género sobre esta recomendación. Como todos sabemos, sobre todo en la parte de los textiles, en su gran mayoría, mujeres son las que se hacen cargo de estos textiles. Es decir, si nosotros no tomamos en cuenta la perspectiva de género, estaríamos afectando en el fondo directamente a las mujeres. Por eso es que creemos que es fundamental no solamente la perspectiva intercultural, sino la perspectiva de género que tuvieran estas recomendaciones. Supone pues crear un ordenamiento jurídico que establezca el reconocimiento colectivo del patrimonio cultural de los pueblos originarios. Implica también impulsar y crear políticas públicas transversales
de protección y salvaguardia del patrimonio cultural, es decir, hablábamos de las políticas públicas interculturales. Implica también integrar un sistema nacional para la protección y salvaguarda del patrimonio cultural y, por supuesto, tiene que ver con la importancia de generar una institucionalidad que proteja estos derechos. Generar también un inventario de patrimonio cultural de pueblos y comunidades indígenas, y esto significa, por supuesto, la participación integral de todas las autoridades del gobierno federal, del gobierno estatal, del municipal y todas las autoridades. Pero aunado a todos estos puntos de vista importantes, es importante también considerar que el sistema sería el mecanismo institucional de política pública a través del cual se coordinarían esfuerzos, instrumentos, programas, servicios y acciones para la protección, para la salvaguarda, la preservación integral, la promoción y desarrollo del patrimonio cultural inmaterial de los pueblos y comunidades indígenas. Y déjenme decirles también que mediante el sistema, este sistema del que estamos hablando, se realizarían acciones para las garantías de los derechos de autoría colectiva de los pueblos indígenas. Y en el fondo, creo que es un poco lo que ya decía Miguel, es decir, crear medidas legislativas para garantizar el reconocimiento de la autoría colectiva del que refería Miguel, porque no solamente es el asunto de la sanción del plagio, en el fondo está en primer lugar, desde nuestro punto de vista, crear las medidas legislativas para garantizar el reconocimiento de la autoría colectiva. Y después, por supuesto, tener claridad en la instrumentación de las políticas públicas que protejan efectivamente los derechos de los pueblos indígenas. Por otro lado, comentar que este sistema funcionaría como otros sistemas interinstitucionales existentes, como seguramente conocemos todos, el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, entre otros mecanismos que seguramente conocemos todos. Esto conforme al artículo 15 de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Por lo anterior, quiero comentar también que este sistema se propone que sea, como le dijimos antes, de un modo integrado por todos los titulares. De hecho, así salió la recomendación por la instancia del Poder Ejecutivo Federal, la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Cultura, por supuesto, la Secretaría de Economía, el INEGI, el INPI, la Secretaría de Educación, el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías. Pero independientemente de todas estas instituciones a nivel federal, estatal y municipal, creemos, por supuesto, fundamental que se cuente con la participación de representantes de todas las entidades federativas del país. Por un lado, con representantes de las comunidades y pueblos indígenas, los organismos autónomos de derechos humanos y, por supuesto, organismos de la sociedad civil. Esta parte de la participación de los pueblos indígenas es fundamental. Una pregunta que le hacían a Miguel de cómo conformar divisiones, y tiene que ver con este concepto de naciones del pueblo triqui, naciones del pueblo maya, en fin, es decir, que los pueblos indígenas se puedan poner de acuerdo, tiene que ver entonces con la participación efectiva y plena de todos y cada uno de ellos. Nada más lo quiero interrumpir. No solo le vemos su brazo y vemos sus bellas artesanías y libros. ¿Pudiera cambiar la orientación de su cámara para verle el rostro? Muy bien, ya nada más cierro esta parte. Bueno. Los principios que deben regir el sistema son la asignación de los recursos presupuestarios, que también se dijo, y que deberían satisfacer por lo menos los niveles esenciales de cada uno de los derechos. Y número 2, garantizar el máximo uso de recursos disponibles para el efectivo uso de los recursos y garantía de los derechos de los pueblos indígenas. 3, la realización progresiva de los derechos y no el retroceso. 4, la no discriminación y la igualdad. 5, la transversalidad e integralidad. 6, la transparencia y rendición de cuentas. Y 7, tiene que ver con justamente lo que decíamos, la participación ciudadana, en este caso en particular, de los pueblos indígenas. Esto sería, de manera general, Marta, los comentarios en relación a la Recomendación General 35-2019.
Pues muy completo, muchísimas gracias. El tiempo es terrible. Creo que yo me comí una parte del tiempo de ustedes y les debo una disculpa. Tenemos un par de preguntas. Una es Alberto. Dos, Alberto, ¿qué métodos se están utilizando para ser conscientes a las propias comunidades de lo que tienen en valioso? Y la segunda pregunta, la primera es de Fanny Estrada, la segunda de Nidia Ramos. ¿Cuál sería el papel de las instituciones estatales y municipales en este nuevo modelo? ¿Qué se plantea para procesos de capacitación desde el gobierno federal? ¿Cómo deben o pueden contribuir? Que era un poco también mi pregunta en concreto, ¿no? Estando más cerca de las comunidades y los municipios, ¿cuáles son las experiencias que han tenido ya como plan piloto o prueba? Sí, es que yo creo que el trabajo directo con las comunidades tiene que ver con un enfoque que va desde el reconocimiento y el apoyo a lo que se genera justo al interior de las localidades y las comunidades. O sea, se impulsa una serie de metodologías, necesitamos controles, es gobierno federal, se hace un ejercicio del presupuesto federal, entonces pues todo esto tiene que conservarse en un plano de transparencia y hay evidentemente una serie de procesos que se están construyendo y que se están esbozando para conservar esa parte institucional por un lado. Pero por el otro está el decir en los espacios comunitarios, vamos a trabajar, qué quieren hacer, qué van a desarrollar, con quién van a trabajar, de las mismas localidades, dentro de las mismas comunidades, identificando sus propias necesidades en un espacio en particular que no se había trabajado antes. Entonces, pensemos en esta transición, ¿no? Pensemos en que a lo mejor una serie de acciones implementadas por los distintos programas que se llevan a cabo están centrados en 3, 4, 5, a lo mejor una ciudad en el estado. Y entonces ahorita de pronto nos damos cuenta que si teníamos un trabajo yo estoy ejemplificando, con 20 municipios, 30 municipios, pues de pronto la prioridad es el trabajo con los municipios y los municipios que están en ciertas condiciones de marginación, de vulnerabilidad y de violencia, además de ser grupos con características específicas, como son las comunidades indígenas. Entonces tenemos una prioridad sobre 720 municipios y entonces se ha diversificado muchísimo el trabajo de articulación directa con estos espacios sociales y comunitarios, lo digo así, espacios sociales y comunitarios, porque el accionar va directamente con agentes que están en estas localidades o que transitan de localidades que están en las proximidades para llevar a cabo detonar distintas actividades y procesos en reconocimiento a lo que se produce en la propia comunidad y localidad. Entonces, ya al tener el foco sobre este tipo de comunidades, este tipo de espacios donde no se habían llevado a cabo acciones, donde no se tenía ese tipo de vinculación desde la federación, entonces ya también tiene que implicar algo, ¿no? Un sentido de algo diferente, algo que se mueve y que pues tendría que en un proceso, que yo creo que todo tiene que ver con procesos, nada es un accionar inmediato que genere impactos absolutos, ¿no? No creo que sea como tal obra pública en ese sentido, sino que tiene que ver con un proceso de transición. Lo primero que yo identifico es que a lo mejor en estas espacios comunidades lo que quieren traer es igual una figura internacional o alguien de la Ciudad de México. Bueno, pues empecemos a ver cómo a lo mejor se identifican estos agentes que tienen mucho potencial para desarrollar procesos formativos en distintos ámbitos y entonces apoyamos sus proyectos, ¿no? Vemos cómo se les puede fortalecer en el desarrollo de la enseñanza, a lo mejor de distintas... Me estoy acordando ahorita de un taller maravilloso que tuvimos con la comunidad Nusabi en la Sierra de Guerrero, y que particularmente participaron muchas mujeres trabajadoras de textiles para desarrollar y reconstruir lo que significa su identidad al interior de la comunidad
a partir de un facilitador propio de la comunidad que tuvo la oportunidad a lo mejor de tener otras herramientas y que trabaja en conjunto para definir, a ver, dónde estamos vinculando nuestras historias en distintos puntos de la comunidad, porque hay focos de la comunidad en distintas partes, en distintos estados. Entonces, empezar así como que a mover este tipo de acciones, o sea, tiene que tener algún proceso, tiene que tener algún efecto en la potenciación, ¿no?, de las actividades de vinculación y de desarrollo y de construcción colectiva, que es un proceso que tiene que ser extenso, ¿no? Para que empecemos a decir, bueno, pues si yo quiero un experto, yo veo a los expertos locales, porque en la localidad somos expertos en estos textiles, somos buenísimos en la fabricación de estos textiles. No necesitamos traer a alguien de la Ciudad de México para desarrollar otro enfoque, o de otro punto para trabajar esta cuestión. Entonces, creo que en un sentido es el esfuerzo que se está tratando de llevar a cabo. El país es muy diverso, muy plural, tiene también por cuestiones territoriales una complejidad enorme, entonces la accesibilidad a muchos de los puntos es tremenda. Entonces, ni llevar de un punto a otro, de una ciudad a otra, tiene mucho sentido cuando la riqueza ya está desde las mismas comunidades. Entonces, esa es una de las cosas que se ha considerado. Otra, en el sentido ya de la segunda y tercera preguntas que nos hacen, yo pienso que la articulación que se ha dado no exime a los institutos estatales de cultura. A lo mejor y sí una parte muy, muy importante del recurso de la federación iba destinado a proyectos que se diseñaban, se gestionaban y se implementaban directamente en los gobiernos estatales, y que muchos tenían, o también en organizaciones civiles, y que muchos tenían características y un impacto en distintos sentidos bastante loable, valioso y muy importante. Sin embargo, en otros casos, pues lo que pasaba era que en realidad un sector del territorio muy, muy importante, pues tampoco alcanzaba nunca a ver los beneficios de esos proyectos. Entonces no había manera ni de diversificar la participación de las instancias municipales, ni de considerar el accionar de algunas comunidades alejadas que pudieran figurar siquiera como espacios, grupos, comunidades del accionar o propios del beneficio del accionar del recurso que nos pertenece a todos, ¿no?, que es de la federación. Entonces, yo creo que por ahí va esa parte que tiene que ver más con no eximir, sino diversificar, que tiene que ver con un cambio de enfoque que va hacia un poco más, más hacia desde abajo, que a lo mejor la articulación no es directa, yo lo pienso así, no siempre es directamente de arriba hacia abajo, sino de los mismos agentes culturales comunitarios. Se hace la vinculación con los institutos municipales, con los centros de cultura, los espacios comunitarios, con asociaciones civiles, organizaciones, colectivos que están en las comunidades y en las localidades. Quizás la ruta es otra, o es una ruta complementaria y que fortalece o que puede fortalecer en un proceso de desarrollo en otras temporalidades para tratar de contribuir a estos procesos de desarrollo de capacidades locales, o que esa intención tendría. Muchísimas gracias, Alberto. Creo que con esto respondiste a algunas de las preguntas, que más bien te los comento, no para volver a ahondar, pero creo que se contestaron. Uno es, ahorita lo encuentro, un segundito. Era sobre también las posibilidades, creo, de colaboración en temas de capacitación. Sí, tú también las estás viendo, sí. Con los estatales. Ajá, cómo promover la participación de las comunidades y pueblos sin caer en una política integracionista, paternalista o exterminadora. Y
Y hay otra pregunta, bueno, a ti creo que esta sería algo que ya tocaste, no sé si le quieras agregar algo. Híjoles, yo creo a mí, y me he dado cuenta en las experiencias que he tenido, que el reconocimiento de los saberes locales, de la identificación de estas herramientas y metodologías que llegan a las comunidades para identificar expertos locales, gente que tiene mucha experiencia, que ha desarrollado sus actividades artesanales o que tienen experiencia en el ámbito de la gestión o como agentes y que ni siquiera se asumen como tales así, simplemente viven y son partícipes de la vida cultural en las comunidades, tienen muchísimos elementos para contribuir al desarrollo de capacidades de la localidad y de la formación de nuevos agentes jóvenes que están muy interesados también en cómo pueden potenciar esos accionarios que ya ven en sus comunidades, incluso en otros espacios propios de la localidad, en otras comunidades o con otros agentes, o para impulsar las propias ya actividades que llevan a cabo en estos espacios, pero para llevarlos a otro espacio de visibilidad, a otro espacio de intercambio con otras instancias, tanto locales como estatales o incluso a nivel nacional, y veo mucho interés y mucho potencial en ese sentido. Yo creo que por ahí, tanto en coordinación con los gobiernos estatales como municipales, yo creo que por ahí es una ruta muy interesante también para enriquecer el conocimiento, ¿no? Y el intercambio, y para nutrir, ¿no? Lo que se desarrolla desde el plano de la formación y la capacitación en el ámbito de la gestión y promoción cultural, ¿no? Ok. Hay una pregunta para el doctor Javier López Sánchez. ¿Las artesanías a qué patrimonio pertenecen? ¿Patrimonio mueble, material e inmaterial? ¿En esa ley existe esa diferencia o a todo lo engloban bajo patrimonio cultural? Evidentemente son reglamentos, unos por la UNESCO, líneas por la UNESCO, otras responden a otras inquietudes en los marcos, ¿no? Entonces, ¿podría usted responder? Sí, muchas gracias. Sin duda se enmarca dentro del patrimonio material, por supuesto, el patrimonio inmaterial, por los conocimientos que tienen en el fondo de todas las cosas, pero por supuesto hay que diferenciar cuáles son ese patrimonio tangible o intangible. Pero en este caso enmarca, creo, de manera muy general dentro del patrimonio cultural. Sí. Yo quisiera intervenir, doctora Turok. Sí, por favor. Es muy interesante la pregunta, porque cuando discutimos esta propuesta con especialistas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, siempre había la inquietud, cuando patrimonializamos un objeto, lo separamos de su condición, de su alma. Entonces, por eso la ley se llama Elementos de Cultura e Identidad. No se llama Ley para la Protección del Patrimonio Tangible o Ley para el Patrimonio Intangible. Porque esa separación puede resultar artificial, porque no, lo que se vende en un huipil no es un bordado, no es, es una forma de vida, es una manera de entender el mundo, es un códice abierto a la vida. Por eso la ley, no especulamos que si es patrimonio o no es patrimonio material, inmaterial, o si es no, elementos de cultura e identidad, porque ahí nos parece que queda englobado este elemento de manera razonable, porque no estamos en una discusión teórica, sino en algo para hacer, como decía nuestro amigo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, algo que pueda resolver el asedio comercial, que pueda establecer un marco jurídico que apenas está en proceso de construcción, lo aprobó el Senado, pero todavía falta la Cámara de Diputados, para que esto pueda derivar en políticas públicas eficaces, en políticas públicas que se puedan traducir
no en políticas asistenciales, sino en procesos que permitan el crecimiento de las propias comunidades en sus perspectivas, con base en su propia libre determinación y autonomía, en sus perspectivas de difusión, comercialización, participación, lo que ellos quieran hacer con esos elementos de cultura y identidad, de los cuales solo ellos pueden disponer. Muy importante esto. Ahora viene una pregunta muy interesante de Eric García. También existe la poca restricción legal en el otro sentido. Es decir, si las comunidades de artesanos decidieran retomar las innovaciones que las marcas famosas agregaron a sus diseños, ¿ellos sí estarían incurriendo en un delito? ¿Puedo contestar también? Claro, y los tres, está abierta la pregunta. Bueno, la ley de salvaguardia le da la oportunidad a que las comunidades decidan cuál es el camino por el que se quieren ir. Un artesano individual de una comunidad cuyo trabajo tiene sus características propias que la distinguen del trabajo colectivo de la comunidad a través del tiempo, él puede optar por irse por la vía del derecho de autor o por la vía de la propiedad industrial. Cada uno de estos marcos normativos les da posibilidades distintas, pero si es significativamente diferente, aunque pueda leerse pues el origen, si es significativamente diferente e innovadora, puede llevar su propio curso, su propio camino, porque esta ley no quiere restringir derechos, quiere ampliar derechos y proteger a las comunidades simultáneamente. Sin duda, hay retos que se van a enfrentar, que no están resueltos o que no lo hemos visto en práctica, pues, a la ley, pero esta actitud permanente de la senadora Susana Harp, de si no sirve, lo cambiamos, de si no es suficientemente bueno, lo mejoramos, y bueno, en ese camino estamos, en ese proceso se está por ahora. Bueno, ¿alguien más que quiera preguntar sobre el plagio a la inversa? ¿Qué pasa si la comunidad plagia? Yo quiero hacer un comentario, Marta. Sí, por favor. Bueno, dos comentarios nada más. Sí. Referente a lo anterior, si es material tangible o intangible, y lo que decía Miguel de los elementos de cultura e identidad, yo estaría de entrada de acuerdo, pero cuando él mismo hace referencia a la parte filosófica al principio, no quitarle esa parte que tiene que ver con simbolismos de construcciones, de constructos sociales, de pensamientos y todo, porque si no, el dejarlo solamente como elementos de cultura, fíjense nada más, yo lo veo desde la parte filosófica y ética. Si lo vemos solamente elementos de cultura e identidad, entonces por eso luego nos quedamos con la idea de las artesanías que no llegan a ser artes. ¿Eso qué supone? Que no tienen conocimiento, que no dejan de ser cosas que están hechas por las comunidades. Por eso es que cuando se habla de elementos de cultura, suena bien. Solamente yo advierto no quitarle esa parte del simbolismo profundo que hay en el conocimiento y la filosofía de los pueblos originarios. Ahora, el segundo punto, pues es terrible. Y les pongo rápidamente un ejemplo. Los pueblos originarios y del pueblo donde yo soy, tomamos pozol agrio y la comunidad entera le gusta más el pozol agrio. Yo luego no sabía, luego me di cuenta que es porque tiene penicilina. Pero resulta que alguien registró el pozol que contiene penicilina. Yo quisiera ver ahora si algún indígena pudiera ir a reclamar y diciendo, ese es un derecho colectivo de los pueblos celtales, pues no creo que nos vaya bien, ¿eh? ¿Por qué? Porque los otros ya registraron como propiedad intelectual eso que es propiedad originariamente de los pueblos indígenas. Yo creo que entonces esto al revés. Si alguna diseñadora, algún diseñador registra algún textil ya bajo su propia creación, probablemente sí resulte ser que puedan regresárselos a las propias comunidades, pero en contra, no a favor. Lo veo riesgoso. En tanto no se legisle esa autoría intelectual,
de estos constructos, pues sí corremos ese riesgo, yo creo, ¿eh? Así es. Sí, a ver, ¿cómo vamos de tiempo? Nos quedan 5 minutitos. Algunas de los comentarios, preguntas han sido abordados a lo largo de las pláticas. Ustedes podrán volver a escuchar todas las sesiones a través de la página de Impacto, de NGO Impacto y YouTube. Entonces, nos preguntan dónde podemos buscar más información de sus temas y ámbitos en política pública para la salvaguarda del patrimonio inmaterial. Es decir, el Senado, Miguel, ¿cómo pueden accesar a las actividades y avances del Senado? Bueno, nosotros tenemos una página electrónica, un micrositio, donde pueden encontrar tanto la propuesta original de la iniciativa que dio pie a este proceso legislativo, como el dictamen que fue aprobado en el Pleno del Senado. El curso siempre es un poco largo, hay ahora en condiciones de no reuniones, no de sesiones, de pues quedarnos en casa, pues está un poco detenida la discusión, detenida en lo general, pero individualmente se está discutiendo en diversos escenarios, se está haciendo reflexiones. Y bueno, nosotros, el proceso seguirá en Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados, en la Comisión de Asuntos Indígenas, también tienen un micrositio donde se da cuenta del avance de estos temas. No es sencillo, digo, no son páginas, este tipo de consultas no son muy amigables, pero si uno busca, lo encuentra. Alberto, ¿cómo pueden accesar el programa que tú llevas y las acciones y propuestas de la institución? Sí, yo creo que ahorita valdría mucho la pena conocer el reservorio de los distintos materiales y productos que se está generando en la Dirección General de Vinculación Cultural a través de la página de Contigo en la Distancia, que es muy fácil encontrarla si le ponemos en el buscador Contigo en la Distancia, Secretaría de Cultura del Gobierno Federal o Secretaría de Cultura nada más. Ahí podrán encontrar distintos materiales muy interesantes, tanto para la gente, los gestores, promotores culturales que quieran participar en las distintas actividades formativas que estamos impulsando a distancia en este momento, como para acceder a distintos materiales que tienen que ver con el trabajo, el desarrollo de actividades, el compartir, el fomento de los derechos con infancias y juventudes, que yo creo que valdría mucho la pena conocieran y accedieran a ellos para conocerlos, para aplicarlos, para compartirlos. Y otra vía también es la página de Facebook de Vinculación Cultural, en donde también las distintas actividades que impulsamos tienen lugar ahí para su difusión, así como el resto de los materiales que les menciono. Entonces, estos espacios yo creo que serían los que les recomendaría en este momento. Doctor Javier, tengo ya que cerrar por el tiempo. Creo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene en su página la recomendación 035, ¿correcto? Así que es posible que la busquen. Así es, Marta. Y hay un material, Marta, que se llama Argumentos para la Defensa y Protección del Patrimonio Cultural de Pueblos, Comunidades Indígenas y Afrodescendientes en México y América Latina. Es un material muy completo. Se muestran experiencias sobre patrimonio cultural y valdría la pena, y está en la página de la comisión. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, estimados participantes, participantes, muchísimas gracias. A todos nuestros lectores les iremos contestando sus preguntas a través de la página. Y no me toca otra más que hacer las conclusiones. Lo que tenemos ante nosotros sí es un cambio de paradigma y sí es de manera coordinada
desde la instancia del legislativo, el Senado, una propuesta del Senado, acompañado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también con la Secretaría de Cultura Federal. Tenemos un reconocimiento a que tenemos que abordar algo que nadie ha podido abordar o no ha querido abordar, tomando el toro por los cuernos. Y evidentemente no todos los elementos, detalles filosóficos estamos en concordancia, pero sí en lo más profundo que se ha cometido un acto de omisión que debemos de cambiar y tenemos que construir acciones prácticas. Y yo creo que es eso desde las entidades, desde lo legislativo, desde el ejecutivo. Tenemos que seguir experimentando, trabajando, dando ejemplos, con el ejemplo, a través de la capacitación, a través de casos que sí se puedan llevar a buen término de legales, de que se inconformen y de que podamos seguirle la pista. Entonces no será solo algo de declaración declarativo, sino que en un tiempo que esperamos, que se nos antoja que sea pronto, el pronto a lo mejor se alarga un poco, pero sí que contribuyamos en algo que todos estamos de acuerdo que debe de hacer. Hay voces que están aterradas, hay voces que están totalmente en contra. Sin embargo, yo invito a esas voces en contra en que se pongan en los pies, en los zapatos de los pueblos originarios y de las comunidades que sus derechos no existen, que hemos vivido un país de colonialismo interno y que tenemos que darle un vuelco, dándole también su lugar a otras expresiones, siendo amplios en el apoyo y el reconocimiento a todas las expresiones de arte y cultura. Muchísimas gracias. 2 segunditos para nuestro público. Nos quedan 3 mesas. Cada viernes, la mesa 3, la de la siguiente semana, será diseño artesanal indígena y procesos productivos comerciales desde lo individual y lo comunitario, algo que se trató ahorita. La sesión 4, la cadena de valor ética del sector artesanal, textil y alfarero y colaboraciones con diseñadores. Y al final vamos a realizar una mesa de conclusiones y esbozo de un decálogo ético. Esperamos con esto lograr algunas directrices, abrir algunas vetas más abiertas donde participamos diversos sectores y contribuir de manera desinteresada al futuro de los patrimonios indígenas y de los pueblos originarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a todos y todos.